Eran apenas las 10 de la noche en el sanatorio municipal de aquel viejo pueblo a las orillas de la ciudad de Celaya. Las encargadas de la seguridad del edificio iniciaban el turno. Como ya era costumbre, aquel sábado ambas oficiales hacían doblete por normas generales que correspondían al fin de semana. Aquel día parecía ser muy tranquilo, al menos sin los llantos de los velatorios de las familiares que no se resignaban a la pérdida de sus pequeños. Hicieron sus rondas y a menudo se detenían un momento para intercambiar opiniones acerca de la tranquilidad que aquella noche se podía presenciar. La noche transcurría sin el menor problema, hasta que ambas mujeres se callaron y silenciaron sus pasos. Daban apenas las 2 de la mañana del ya domingo. Acababan de escuchar un lamento, o quizás un grito de mujer. Ambas intercambiaron miradas, algo sorprendidas y sí demasiado asustadas. Al momento se preguntaban qué sería aquello y si en verdad lo habían escuchado, pero finalmente ambas coincidieron en que el lamento se escuchaba aún como si rebotara en aquel edificio. Su segunda reacción fue salir a las calles creyendo que algo le había ocurrido a aquella mujer. Sin embargo, no había absolutamente nadie. Hicieron un registro exterior y volvieron al recinto. Justo ahí se dieron cuenta de que los lamentos provenían de la zona de restricción, justo en aquel cuarto debajo de las escaleras. En los más de 12 años de servicio, nunca les había ocurrido aquel semejante, por lo que, sin más, comenzaron a inquietarse, aunque de momento les tranquilizaba el pensar que se podía tratar de una broma. Sí, tal vez aquellos ruidos provenían de alguna cinta de terror que el policía había dejado olvidada, y con eso de la tecnología, el aparato seguramente se encendió solo. Con esta firme idea, ambas registraron con atención el lugar, pero en vano. Nuevamente, encontraron el lugar totalmente vacío. Después de una larga espera, decidieron pedir ayuda a la policía municipal. Minutos más tarde, llegaron al lugar 3 patrullas. Un efectivo demasiado grande se había desplazado hasta la zona, y no era para menos, ya que el lugar presumía de estar plagado de maleantes, dispuestos a realizar cualquier acto criminal. Pero eso de hacerse pasar por una mujer en peligro no tenía nombre. Los testigos de aquel acto recuerdan que únicamente 2 policías se quedaron afuera para custodiar la entrada, mientras que el resto se introdujo al recinto en busca de aquel criminal. Los 10 policías que entraron describieron perfectamente el grito de una mujer o un animal, al parecer encerrado en algún lugar del sanatorio. Pero la sorpresa se acrecentó cuando se pudieron escuchar claramente algunos pasos y golpes provenientes del piso de alterno. En un intento por mantener la calma, los agentes optaron por preguntar a los vecinos cercanos si no habían visto entrar a alguien sospechoso al sanatorio. De esta manera, llamaron al vigilante del edificio colindante para saber si él fue testigo de aquel hecho sobresaliente e inquietante para todos. Pero no era así. Al llegar al viejo vigilante, solo se sumó a los testigos de aquellos lamentos totalmente inexplicables. Después de estar media hora sentados en la sala de espera, sin lograr esclarecer el suceso, algunos de los agentes subieron a la parte superior de donde al parecer provenían los extraños sonidos, mientras que el resto continuaba escuchando la acústica tan desagradable que ya comenzaba a trastornar a algunos. Sin embargo, algunos de los presentes aseguran que los policías de arriba no escucharon más los lamentos. Al pasar las horas y al saberse atrapados entre un suceso inexplicable, se marcharon al cuartel a rellenar el parte oficial, no sin antes dejar protegidas a las guardias, quienes permanecieron inquietas. Como el lamento y los golpes no cesaron, llamaron de nuevo a la policía, quienes en menos de 15 minutos llegaron nuevamente al lugar, para esta vez poner fin a los consecutivos golpes y lamentos.
En cuanto llegó el día, la noticia se repartió por todos los alrededores. Algunos se hicieron presa del miedo y algunos otros solo se burlaron de aquella increíble historia, ya que en realidad ni los policías ni los guardias podían explicar lo acontecido aquella noche con respecto al vigilante del edificio contiguo. Solo se sabe que pidió su cambio, ya que no quería seguir siendo parte de aquellos inexplicables sucesos. Con este panorama de incertidumbre y confusión, el jefe de la policía mandó peinar la zona. Solo de esta manera pudieron descubrir que, precisamente debajo del sanatorio, pasaba una galería subterránea, la cual se encontraba totalmente tapiada, por lo que descartaron la posibilidad de que alguien pudiera haber entrado por aquel lugar. Al remover los escombros, solo encontraron restos de animales muertos, pero los sucesos no pararon ahí. Al cabo de una semana, una enfermera se inquietó demasiado al escuchar que los miembros de una familia lloraban muy fuerte, inquietando a las madres que estaban a punto de dar a luz, aunque a la hora de hacer un reporte los vigilantes se pudieron percatar de que aquella misma noche algunos pacientes se quejaron porque no le aplicaban somníferos a aquella mujer que se lamentaba con gran peculiaridad, situación que los volvió a inquietar, aunque esta vez había ocurrido con la suerte de no escuchar nada. Aquella noticia se tornaba cada vez más alarmante, al grado de que prensa local ya prestaba gran interés en descubrir el misterio de los lamentos, presentado en sus diarios reportajes, asombrosos sobre madres que se habían hospitalizado en el sanatorio y aseguraban haber escuchado hablar a niños, para después escuchar llorar a una mujer. Sin embargo, al cabo de un mes, cuando parecía que la prensa le daba más importancia al cambio de gobierno, un nuevo suceso marcaría el destino de aquel siniestro lugar. Llegaron hasta el sanatorio un grupo de especialistas, quienes presumían de encontrar la ráfaga de viento que seguramente se colaba de entre las viejas paredes produciendo aquellos ruidos. Mientras lo hacían, buscaban resquicios interiores capaces de producir los sonidos que tanto inquietaban a los lugareños, al grado de que cada día bajaban el número de consultas y partos. Al cabo de unas horas, solo encontraron algunas grietas en las piedras del doble muro de la segunda sala, los cuales al parecer eran naturales, aunque sin motivo para realizar dicha acústica. El segundo lugar a inspeccionar era aquel viejo cuarto donde al parecer se iniciaron los lamentos aquella noche. Revisaron todo el edificio y ningún lugar específico producía acústica semejante del llanto de una mujer. Aunque faltaban revisar aquella vieja capilla, la del techo de madera. Quizá era de aquel lugar donde provenían tan peculiares sonidos, producidos por el crujido del techo. Al no conseguir nada, siguieron con la búsqueda. Un viejo árbol se apoyaba en el edificio sobre una de sus terrazas, y aunque el tronco golpeaba en el techo y sus ramas rozaban un cristal de la bóveda, no se escuchaba ni el más mínimo testimonio desde dentro del recinto. Ni siquiera las fotocopiadoras puestas en la recepción y las computadoras eran capaces de escucharse hasta el quinto piso, donde se escucharon los últimos lamentos. Las horas pasaron y los especialistas decidieron quedarse aquella noche para ser testigos de lo que realmente estaba pasando en el lugar. Pero no fue hasta las 3 de la mañana de aquel domingo cuando escucharon claramente aquellos lamentos provenientes del piso de arriba. Pero su asombro fue tal cuando pudieron percibir la voz de unos pequeños que al parecer jugueteaban en los pasillos. En cuanto se repusieron, se armaron de valor a fin de dar por terminada aquella absurda investigación. Jorge, quien no quiso dar más datos de lo sucedido, era quien permanecía al mando de la investigación. Y fue el único que subió para dar fe de que en aquel lugar no había más que una ráfaga de viento que jugueteaba con sus miedos. Sin embargo, pudo notar que claramente se identificaban las pistas de sus compañeros que permanecieron abajo, mientras que otras tantas más pequeñas se escuchaban justo a sus espaldas. Sus compañeros aseguraron que al volver su vista les pudo relatar claramente cómo un par de niños jugaban a sus espaldas, pero al darse cuenta de que él los miraba, corrieron a esconderse entre las paredes.
y aunque la verdadera noticia nunca salió a la luz, porque Jorge se encargó de notificar que solo se trataba de una ranura, por donde se introducía un fuerte viento, el cual producía todos aquellos sonidos. Lo cierto es que el hombre de 35 años de edad tuvo que permanecer por año y medio en sesiones psicológicas que no le han ayudado a recobrar la paz interior.